La NFP y los clubes del fútbol profesional chileno se preparan para volver a la actividad. De hecho, en las últimas horas se presentó un protocolo de salud que en una primera etapa apunta a permitir el entrenamiento de los equipos, aunque bajo estrictas medidas sanitarias. Para hablar del tema, ¿va a volver el fútbol o no?, nos acompaña el doctor Fernando Yáñez, jefe de la Comisión Médica de la ANFP. Doctor Yáñez, bienvenido a la pantalla de TVN, Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos. Doctor, ¿en qué consiste este protocolo de salud para que nos explique puntualmente cómo podrían lentamente los equipos profesionales que ya llevan más de un mes parados volver a los entrenamientos? Lo primero es señalar que el objetivo de este protocolo es establecer algunos objetivos básicos. El primero es que la vuelta a la actividad sea segura para la salud de todas las personas involucradas. Me refiero desde el jugador hasta el público. Lo segundo es respetar de manera estricta las recomendaciones de las autoridades sanitarias, como debemos hacer todos en una circunstancia como esta. Y en ese contexto tenemos varias etapas. La primera se refiere, ¿no es cierto?, al proceso, a la etapa de aislamiento social, en la cual se debe monitorizar la práctica de actividad física en los domicilios de los deportistas por los cuerpos técnicos y los cuerpos médicos. Y después viene una etapa que necesariamente está relacionada, que es la preparación a la vuelta a los entrenamientos, pero no olvidando que nuestro objetivo es volver a la competencia. Y por lo tanto, tenemos una primera etapa de protocolo de planificación de la vuelta a los entrenamientos, orientado necesariamente a la vuelta a la competencia como un segundo propósito. Doctor. ¿Sí? No, justamente en ese punto le quería preguntar un poco en la práctica. ¿Cómo se va a hacer un entrenamiento? Uno ha sabido de ideas, por ejemplo, o cómo lo están haciendo en Alemania, que están entrenando de grupos de a 5. Por ejemplo, la ida y vuelta, sobre todo la vuelta al entrenamiento, desde el entrenamiento a la casa, el jugador no se ducha en el lugar, sino que vuelve así nomás y se ducha y se arregla en su casa. ¿Cuáles son un poco las dinámicas que cambian respecto a lo que es una situación normal? Sí, nosotros estamos mirando, como usted bien ha dicho, lo que sucede en otras ligas, lo que plantea la FIFA, la UEFA, la Conmebol, las ligas más importantes de Europa. Para planificarlo o explicarlo de manera simple, lo primero que hay que hacer es un control sanitario vía telemedicina de todos los involucrados en un futuro entrenamiento, jugadores, cuerpo técnico y todo el personal de apoyo. Hecho eso y asegurándose que la condición de salud es acorde con la práctica de actividad física, y una planificación que va desde que el deportista sale de su casa en un medio de transporte idealmente individual, llega a un estacionamiento adecuadamente preparado, se dirige directamente a la cancha sin pasar por camarines, hace un programa de actividad física que ha sido enviado el día previo vía electrónica, y una vez terminado el entrenamiento regresa a su vehículo, se dirige a su casa, se le ha dejado en el vehículo el vestuario para el día siguiente. Estoy hablando en términos bien generales. La práctica del entrenamiento pasa de entrenamientos individuales en parejas, grupales, a entrenamientos normales de acuerdo a la evolución de la pandemia. Estamos en una situación de incertidumbre y por lo tanto tiene que haber una progresión para que también el factor psicológico en la vuelta a la práctica sea considerado. Y hay un concepto muy importante que es hablar de la distancia social deportiva. Nosotros estamos acostumbrados a que se nos diga que hay que mantener una distancia de 1 a 2 metros en las actividades cotidianas. En la práctica deportiva esta tiene que ser multiplicada. Por ejemplo, cuando uno corre, la ventilación aumenta 10 veces. Movemos 10 litros más, 10 veces más aire por minuto. Y eso significa que la velocidad de la respiración es mayor y por lo tanto las partículas que emitimos por nuestra salida también llegan más lejos. Está planificado que en una primera etapa, en una superficie de varios miles de metros, existan 4, 6 o máximo 8 jugadores con una distancia entre ellas mínima de 10 y idealmente de 20 metros. Todo esto significa que con posterioridad y de acuerdo a cómo esté la curva de la pandemia, las condiciones epidemiológicas locales, comunales, regionales, vamos a ir acercando las distancias, vamos a ir haciendo trabajo en grupo para necesariamente terminar los entrenamientos formales de fútbol, que son necesarios, ¿no es cierto?, para la vuelta a la competencia. Y permanentemente va a haber un conjunto de medidas, por ejemplo, que el personal de apoyo use mascarillas, que use guantes, las medidas de higienización en los camarines en el momento que los vuelvan a usar con una distancia superior a la habitual. Dígame. Sí, para seguir un poco dilucidando las dudas, o sea, primero que todo ya uno se imagina que para esperar una buena trancada vamos a tener que esperar una buena cantidad de semanas, por lo menos porque los 20 metros primero, después se irá cortando obviamente. Preguntarle qué pasa en el caso de que alguno de los componentes, de los jugadores, del cuerpo técnico, se le detecte coronavirus. ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque en el fondo no solamente se paraliza ese club, en el final puede afectar el funcionamiento, si es que se retorna al fútbol, de todo el campeonato.
Bueno, yo quisiera aclarar, ¿no es cierto?, que este protocolo lo hemos trabajado solidariamente con todos los médicos de primera A, primera B y segunda división, porque entendemos que todos los equipos son vasos comunicantes con los otros, y el concepto de solidaridad y de trabajo en equipo está más presente que nunca, y por lo tanto tenemos que estar relacionados unos con otros por lo que usted señala. Evidentemente, y entendiendo que la salud es lo prioritario, se van a aplicar las normas sanitarias acorde a las recomendaciones de la autoridad para definir caso positivo, caso sospechoso y contactos cercanos, y se tomarán las medidas oportunas, como por ejemplo existe la norma que los jugadores y el personal de apoyo, que estamos hablando de alrededor de 40 personas por cada institución, tienen que comunicarse ante cualquier duda respecto a su salud para evitar presentarse en el club al día siguiente en el caso que exista el más mínimo posibilidad de que hubiese algún inconveniente respecto a su condición sanitaria. Estamos conversando con el doctor Fernando Yáñez, jefe de la Comisión Médica de la ANFP. Doctor, en el caso que todo evolucione de la mejor forma, uno quisiera, por ejemplo, en el tema del fútbol, ¿existe alguna idea, lineamiento de cuándo podríamos imaginarnos quizás de que podría retornar la actividad a un partido, más allá que sea con o sin público, un partido, una cancha, un partido profesional? A ver, nosotros hemos conversado este punto con las autoridades sanitarias, la subsecretaria, la doctora Daza, y también con la ministra del Deporte. Lo primero que hay que entender es que el deporte se desarrolla en un contexto de sociedad y por lo tanto tenemos que seguir las normas que las autoridades nos indiquen y por lo tanto vamos a respetar los plazos que ellos nos digan. Nosotros aspiramos y hay que partir de la base que lo que importa es el momento en que se vuelve a competir, que esta competencia pueda ocurrir en la segunda mitad de julio o principios de agosto, cuando las condiciones sanitarias del país lo permitan. Y de ahí hacia atrás necesitamos al menos 4 o 6 semanas para tener un proceso de entrenamiento razonable, porque en estas circunstancias, a pesar de que los deportistas estén en una actividad física en sus casas, se pierde parte de la forma físico-atlética y por otro lado, ¿no es cierto?, la actividad específica del fútbol requiere el entrenamiento en cancha porque hay habilidades técnico-tácticas que tienen que ser recuperadas con un proceso lógico de entrenamiento de al menos 4 semanas previo al momento en que se vuelva a la competencia, calculando los tiempos que en este momento tenemos. Si nosotros hacemos un parangón con lo que ocurrió en las ligas europeas y que ellos comenzaron con mayor severidad, ¿no es cierto?, la pandemia, por lo menos un mes antes que nosotros debiéramos pensar volver a la práctica al menos un mes después de lo que ellos lo han hecho. O sea, si volvió, la última información es que los equipos alemanes en vueltas algunas semanas, o sea, podríamos ver que quizás en el mejor de los escenarios, quizás, doctor, a finales de mayo podríamos ver los equipos chilenos o tercera, cuarta semana de mayo, quizás en un buen escenario volver a entrenar, si es que también la autoridad sanitaria del país lo permite. A ver, le insisto, la curva ¿Ya? de la pandemia en Chile ha sido distinta a las curvas europeas. Afortunadamente, estamos en una curva bastante plana en que el número de casos nuevos, los nuevos pacientes en intensivo, los nuevos pacientes ventilados, no permiten predecir exactamente cuándo va a haber un pic y en qué momento en teoría va a empezar a descender, que es el momento en que probablemente una actividad como la nuestra, que por ley está suspendida, están cerrados los gimnasios y los centros de actividad física, va a volver. Lo que yo sí quiero insistir es que nosotros necesitamos un plazo de aproximadamente un mes de entrenamiento y fijar el punto de competencia. No sirve, desde el punto de vista de las disciplinas deportivas, fijar solo el comienzo de los entrenamientos. De alguna manera, en todos los deportes es importante fijar la fecha de la competencia, porque el proceso de entrenamiento, de adquisición de capacidades físicas, técnicas y tácticas son en función de un plazo. Pero calculamos más o menos eso y deseamos que sea así porque además alcanza el tiempo para poder terminar las fechas de manera regular que le quedan al torneo de agosto, por ejemplo, hacia fin de año, entendiendo sí que los plazos se van a cortar y que vamos a tener que tener probablemente competencia a mitad de semana. Doctor, lo último, de todas formas, de haber retorno en el mes que sea, va a ser sin público las graderías, ¿o no? A ver, estamos trabajando en el protocolo de vuelta a la competencia, que tiene que ver con los modelos de concentración, los modelos de viaje, cómo nos trasladamos desde el hotel, por ejemplo, de concentración, un lugar de concentración al estadio, qué número de personas pueden estar en el estadio, y la lógica dice, y mirando lo que sucede en el mundo del deporte afuera, es que el regreso va a ser sin público, después eventualmente con alguna cantidad de público controlada y probablemente con público normal una vez que la autoridad sanitaria e idealmente dispongamos a nivel internacional de una vacuna que pueda resolver como una conducta definitiva el problema del COVID-19. Doctor Fernando Yáñez, jefe de la Comisión Médica de la ANFP, muchas gracias por esta conversación con TVN y Canal 24 Horas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Yo quiero aprovechar de agradecer a todos los que nos han ayudado en este proyecto, a la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte, infectólogos y en particular a todos los médicos de los clubes que han trabajado y han demostrado que somos un solo deporte cuando hay problemas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.